Hola a todos y todas de nuevo. Vamos a seguir el tema 11 con la parte correspondiente a catálisis enzimática. Primero vamos a hablar de algunos pequeños conceptos, ideas y nomenclatura que se utiliza en catálisis enzimática. Bueno, evidentemente en catálisis enzimática el catalizador es la enzima, que es en esencia un catalizador biológico. Las catálisis enzimáticas pueden ser muy específicas, a veces no tanto, pero sí que se pueden encontrar casi siempre muchos ejemplos de ese tipo, donde hay enzimas que solo catalizan la conversión de un determinado reactivo a unos productos determinados y también hay enzimas que solo catalizan cierto tipo de reacciones químicas. Por ejemplo, la hidrólisis de ésteres, ¿no? Pues se dedica al mismo el éster, pero la clave es que catalizan este tipo de reacciones. Sin las enzimas, las reacciones bioquímicas avanzarían a una velocidad despreciable y como hemos comentado anteriormente, pues yo no estaría aquí hablando porque en mi sistema biológico sería inoperable. Bien, las enzimas eh, son grandes moléculas con pesos moleculares muy altos y en esencia normalmente suelen ser proteínas, aunque en los últimos años se ha ido viendo que también el RNA puede actuar enzimológicamente. Se llama la nomenclatura, que vamos a hablar un poquito de nomenclatura dentro de enzimas, porque a veces, por ejemplo, el reactivo, cuando se trabaja en categoría enzimática, se le llama sustrato, pero es lo que hemos llamado otro reactivo. Simplemente que en esta área de conocimiento pues se suele llamar de esta manera, sustrato, la letra S. El sustrato, ya veremos que se enlaza a la enzima. Las enzimas tienen unos centros activos, ya veremos que puede haber varios. Centros activos tan varios no significa muchos, o sea, puede haber uno, dos, tres, cuatro, cinco, una cosa así. Y al unirse el sustrato a la enzima en el centro activo, forma lo que ya se llama el complejo enzima-sustrato, que llamaremos ES. Como ya he dicho anteriormente, puede haber varios centros activos y en el centro activo, aparte de, o sea, el centro de activos de la enzima y encontrarse también el sustrato, puede haber otras sustancias orgánicas o inorgánicas que forman parte de la catálisis. Estas sustancias se les llama cofactores. Enzima y sustrato, ¿no? Están en la misma fase. Entonces, por eso la catálisis la catálisis enzimática se podría tratar en algunos momentos como una catálisis homogénea. Sin embargo, bueno, quiero volver un poquito atrás para comentar una cosita aquí. Como los enzimas tienen diferentes puntos, o sea, centros activos, esto también es muy similar a la catálisis heterogénea. Entonces hay a veces que se puede, la catálisis enzimática, claro, hay que pensar que la molécula de la enzima es muy grande, entonces es como puede ser una superficie, un trozo de superficie de paladio, ¿no? En ese sentido, porque en la superficie de paladio hay muchos átomos, pues del mismo orden en las proteínas. Entonces, a veces se puede hacer tratamientos de la catálisis enzimática desde una perspectiva, como si fuese una catálisis heterogénea, o desde una homogénea. Pero al final, pues la característica suya, que es catálisis enzimática, y la trataremos como tal. Bueno, ¿cuáles son los modelos de catálisis enzimática? Por cómo actúa el catalizador, la enzima. Bueno, desde ya hace muchos años, de hecho, Emil Fischer, en 1894, planteó un modelo que se llama el modelo llave-cerradura, donde la enzima tiene una zona de la enzima que está preparada para que encaje el sustrato, como si fuese esto la cerradura y el sustrato la llave, de tal manera que nada más que puede entrar aquel sustrato que tenga la misma forma que el hueco que ha dejado la enzima, como vemos aquí. Una vez que encaja, forma el complejo enzima-sustrato, se produce la reacción y se desprenden los productos. Claro, este modelo que lleva muchos años y que está bastante aceptado, ha ido evolucionando y ahora ya hay un concepto un poco más diferente que se llama el modelo de ajuste inducido, donde realmente la enzima tiene cierto grado de flexibilidad conformacional,
que hace que se pueda adaptar a diferentes sustratos con pequeños cambios. La molécula, digamos, tiene un cierto grado de flexibilidad y dependiendo del sustrato puede modificar y, y dejar que entre o no el sustrato para producirse la reacción. De todas formas, este campo es un campo muy abierto y últimamente, en los últimos años se viene viendo también que realmente puede ser que la enzima no esté preparada para recoger al sustrato, sino para favorecer la formación del estado de transición. Como no hemos hablado del estado de transición anteriormente, voy a hacer una breve explicación para entender qué es esto del estado de transición. Aquí tenemos el perfil de energías de una reacción cualquiera, donde tendríamos aquí los reactivos, su energía y aquí los productos. Vamos a planteárnoslo a nivel molecular. Imaginemos, por que sea más sencillo, que sea una molécula nada más, una reacción donde una molécula se va a transformar en otra. ¿Qué pasa para pasar de reactivos a productos? Pues esta molécula empezará a cambiar su geometría, sus longitudes de enlace, igual se rompe a un enlace, cambiarán los ángulos que forman los diferentes enlaces y se irá transformando paulatinamente hasta transformarse en un producto. Bien, el punto más alto, que recordamos que era el que nos servía de la barrera para determinar la energía de activación, la geometría, la molécula que tal como es en esa situación, es lo que se llama el estado de transición. Por tanto, el estado de transición es una geometría de la molécula que está entre reactivos y productos. Pues bien, lo que hacen las enzimas es favorecer, tiene una conformación tal que es parecida al estado de transición, como si fuese lo de la llave y el sustrato, pero en vez del sustrato es el estado de transición. De tal manera que está favoreciendo la formación de esto y al favorecer la formación del estado de transición, esta energía de activación es más baja. Bien, vamos a analizar el mecanismo de Michaelis-Menten, que es un mecanismo que describe la cinética enzimática. Realmente existen muchos mecanismos posibles para la catálisis enzimática. Hay una gran diversidad. Pero el más sencillo, sin duda, es el dedicado a Michaelis-Menten. He de recordar que Michaelis, fue un bioquímico alemán y Maud Menten fue una mujer canadiense de principios del siglo XX, y quiero hacer hincapié en ella porque luchó mucho por trabajar en esta área y tuvo que moverse por muchos sitios y muchas veces no se reconoció su trabajo adecuadamente, ¿no? Pues bueno, este mecanismo que vamos a describir ahora se les ha dado el nombre de Michaelis-Menten en honor a ellos. Bueno, este mecanismo, que es el más sencillo, lo que describe es lo siguiente. Tenemos el sustrato y la enzima por separados. Primero tenemos un paso que es que la formación del complejo sustrato-enzima, donde hay un equilibrio en cuanto que la reacción puede ir hacia la derecha o puede volver hacia la izquierda disociándose de nuevo el complejo sustrato-enzima. Posteriormente hay una reacción irreversible en la dirección para formar productos más la enzima y ya recuperar la enzima. Bien, se demuestra, haciendo uso de este mecanismo, que la velocidad inicial es igual a todas estas cosas. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. K3 es una constante cinética que lo hemos visto que es esta de aquí. V0 es la velocidad de la reacción. Después hablaremos el por qué ponemos 0. Podemos decirlo ya que es velocidad inicial, pero visto así uno puede entender el por qué. Después, esto sería la concentración de enzima, esto la concentración de sustrato, y Km es una constante que se llama constante de Michaelis, que es muy importante y que corresponde a este cociente. Si analizamos este cociente un poco, K3 es en esta dirección, K2 es en esta, es la suma de
las velocidades de reacción que hacen que se descomponga S y K1 es la formación de S. Podemos ver, con un poco de análisis, podríamos llegar a la conclusión que Km es realmente como una constante de disociación, una constante de equilibrio de la disociación del complejo ES. De tal manera que si Km es pequeña, significa que S es muy estable y se disocia poco. O sea que tardaría en mantenerse aquí. Bien, ahora vamos a analizar el porqué de VS0. Para ello, simplemente decir una cosa. La fórmula esta se obtiene teniendo en cuenta varias aproximaciones. La primera aproximación es debida a este mecanismo. Entonces, esta fórmula será válida al principio de la reacción. ¿Por qué? Porque todas las reacciones son reversibles. Entonces, cuando estemos llegando hacia el final de la reacción reversible se activará. Por poca velocidad que tenga, por pequeña que sea la constante de velocidad, se va a activar. Entonces, realmente aquí va a haber un equilibrio. Si consideramos que nuestro mecanismo es esto solo será válido al principio. Por otro lado, en algún momento determinado de la deducción se considera que estamos tan al principio que P, la concentración de P es cero. Por tanto, para que eso suceda, realmente hay que estar muy al principio de la reacción. Y tercero, para obtener esta ecuación hemos hecho uso de la aproximación del estado estacionario que ya vimos en el tema anterior y que a veces tiene sus problemas, ¿no? Bien, ¿qué indica la aproximación del estado estacionario? ¿En qué se basa? Normalmente la aproximación de estado estacionario, la aproximación del estado estacionario se basa en que el intermedio en una reacción así consecutiva va a estar en muy poca cantidad y su concentración no va a cambiar mucho con el tiempo. Bien, pues entonces, para que esto suceda en este sistema, la concentración de enzimas y la concentración es muy pequeña con respecto a la del sustrato, por consecuencia, la concentración de este complejo siempre va a ser pequeña al sustrato porque hay poca enzima. Si hay poca enzima, tiene que haber, cuando se gaste esta enzima, se gastará en esto y seguirá siendo poca con respecto al sustrato. En esas condiciones, el intermedio está en concentraciones siempre tan pequeñas que podemos considerar que va a permanecer constante su concentración. En ese caso se puede aplicar la aproximación del estado estacionario, como vimos en el tema anterior. De todas formas, cuando nosotros empezamos la reacción, empezamos S más E, al principio no hay nada de esto. Para que esto permanezca constante hay que pasar un poco de tiempo, lo que se llama un periodo de inducción. Entonces, en resumen, la fórmula esta, ahora entendemos lo del cero, es válida al principio de la reacción, muy al principio de la reacción. Por eso utilizamos concentración enzima cero, concentración sustrato cero. Siempre hace referencia al principio de la reacción, pero no muy al principio porque necesita ese pequeño periodo de inducción. Ahora bien, resulta que el periodo de inducción suele ser tan corto de tiempo que hasta nos podemos olvidar de él cuando hacemos los experimentos. O sea, se pueden medir realmente las velocidades iniciales en función de la concentración y del sustrato inicial. Bien, simplemente también hay que decir, porque la ecuación de Michaelis-Menten, esta de aquí, muchas veces se expresa de otras formas. Esta otra forma, aunque es evidente, voy a comentarlo, lo único que hemos hecho es el S0 pasó al denominador, pasa dividiendo, entonces S0 por S0 es 1 y queda KM patio por S0. Vamos a ver el valor de KM, qué información nos da sobre la velocidad. Hemos puesto de nuevo aquí la ecuación de Michaelis-Menten, la velocidad inicial. Entonces vamos a representar cómo varía V0 en función de S0 para una cantidad de enzima determinada. O sea, vamos a ver un experimento donde la concentración de enzima sea un valor determinado y vamos a repetir el experimento en las mismas condiciones de concentración de enzima para diferentes concentraciones del sustrato inicialmente. ¿Qué gráfica obtendríamos? Pues lo que indica
esta ecuación. Pitemos. La gráfica tiene este aspecto. Entonces aquí sería velocidad, velocidad inicial y concentración inicial del sustrato. Bien, en esta gráfica podemos distinguir varias cosas. La primera es que en principio es lineal y después se curva para ser asintótica a un valor determinado que vamos a llamar velocidad máxima. Aquí hay una zona donde la concentración inicial es más pequeña, podemos considerar más pequeño que m. Ahora vamos a ver esto. Imaginemos que si la concentración inicial es mucho más pequeña que km, pues vamos a ver en esta fórmula qué pasa. La concentración inicial es esta, es mucho más pequeña que km, pues se puede despreciar, significa que podemos eliminar ese cero de la fórmula y me quedará esto dividido por km, que es esta expresión de aquí. Si analizamos esta ecuación ahora, veremos que esto es una constante porque hemos dicho que todos los experimentos los vamos a hacer a la misma concentración de cero, km es la constante empírica y es constante, luego esto es constante, luego me está diciendo que la velocidad va a ser lineal con la concentración de ese cero. En efecto, esta zona de aquí corresponde a concentraciones muy bajas, más pequeñas que km, donde la velocidad es lineal, donde la velocidad es de orden, podemos decir que es de orden 2, 1 con respecto a la enzima y de orden 1 con respecto al sustrato. Por eso el aspecto lineal. Bien, si nos vamos al otro extremo, decimos ahora la concentración de sustrato va a ser mucho mayor que la de km. ¿Qué pasa? Pues bueno, si esto es mucho más grande que esto es una, por ejemplo, digamos, esto es 1 billón y esto vale 0,001, pues es despreciable frente a 1 millón, con lo cual podemos quitarlo de aquí. Entonces me quedaría ese cero partido por ese cero, esto y esto se me iría y me quedaría esta expresión de aquí, K3E0, que es una constante. Fijaros, K es una constante y la concentración de enzima es constante porque la hemos puesto nosotros constante. Esta es nuestra velocidad máxima. Este trozo de aquí es cuando a concentraciones muy altas de sustrato la velocidad es de orden cero. Es de orden cero, porque no depende del... Bueno, aquí perdonad, creo que me he equivocado porque he dicho 1, 1, pero realmente como estamos respetando respecto a ese 0, diríamos que es de orden 1. Esto es una constante. Y aquí, pues como hemos dicho, esto es de orden 0 porque no depende de ese. Bueno, ¿qué pasa en un punto intermedio de estas dos cosas? Cuando ese 0 es igual a km. Bueno, si ese 0 es igual a km, esto sería 2 veces ese 0. Ese 0 y ese 0 se irían y me quedaría K3E0 partido por 2. Muy bien. Si esto de aquí es la velocidad máxima que hemos dicho, cuando la concentración inicial coincide con km, la velocidad siempre va a ser velocidad máxima partido por 2. Si esto lo representamos aquí, tendríamos que esta es una concentración que es igual al valor de km, la velocidad aquí va a ser la velocidad máxima partido por 2. Bueno, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir, a veces la velocidad máxima presenta problemas, pero se puede calcular km. Pues entonces, si nosotros hacemos una gráfica de este tipo así lineal, y por aquí ya no podemos llegar porque no podemos calcular la velocidad máxima, si nos dan el valor de km, buscaríamos el km aquí, vendríamos aquí y podríamos determinar cuánto vale la velocidad máxima partido por 2 y por tanto saber la velocidad máxima. Aparte, este punto nos va a diferenciar esta zona de esta zona. Esta zona de aquí es por aquí y esta zona de aquí es por aquí. Claro, hay zonas intermedias. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar y la aparición de Vmax, esta ecuación la podemos poner de otra manera. Fijaros, S0, el K3E0 es Vmax, el S0 lo puedo enviar abajo dividiendo, S0 sería 1 y km partido por... ¿Por qué?
porque la expresión de la ecuación de Michaelis-Menten muchas veces se expresan de formas diferentes dependiendo para qué se vayan a usar. Y ahora veremos cómo se puede transformar sencillamente esta ecuación para obtener los valores de Km y Vmax. Bien, pero antes veamos cómo depende la velocidad de cero, porque claro, esta gráfica es para una concentración determinada de enzima. Si añado más enzima, ¿qué va a pasar? Para poder analizar eso, vamos a analizar un caso donde hiciésemos varias experiencias con la misma concentración inicial del sustrato, pero variamos la enzima. Si nos fijamos en esto, si la concentración de sustrato lo vamos a permanecer constante, esto es una constante, todo esto es constante, y tendríamos que la velocidad sería una constante por la concentración de enzima. Conclusión, que la velocidad es proporcional a la concentración de enzima. Cuanto más enzima pongamos, va a aumentar la velocidad más y va a ser lineal con respecto a la concentración de enzima. Bien, la ecuación de Michaelis-Menten es tan importante porque aparte de ser sencilla es que describe los resultados experimentales para muchos sistemas enzimáticos, ¿no? Entonces es interesante para poder comparar estos sistemas determinar el valor de Km y de la velocidad máxima. Para poder realizar esto aparece lo que llaman la ecuación de Linear-Weiber-Burt, que es otra manera de expresar la misma ecuación de Michaelis-Menten. La idea es la siguiente, esta es la ecuación de Michaelis-Menten, pues simplemente reorganizamos todo, por ejemplo, calculamos la inversa de aquí, sería 1 partido por V0 y esto iría arriba y esto aquí abajo, y seguidamente pasamos un término a un lado y a otro y al final se reorganiza esto algebraicamente de tal manera a tener esta ecuación de aquí. Simplemente es por la división, o sea, esto dividido por Vmax sería esto y el Km dividido por Vmax esta parte de aquí. Bien, esta ecuación, como venimos viendo en muchas ecuaciones de cinética, es la ecuación de una recta. Fijémonos, Vmax es una constante, Km es una constante, luego esto es una constante y esto es otra constante. Esta ecuación, ¿qué va a ser la I? La I será 1 partido por V0 y la X 1 partido por S0. Me está diciendo que si yo hago medidas experimentales de V0 para diferentes valores de S0 y hago esta representación, mis datos experimentales tienen que formar una recta. Pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, alguien hizo un experimento donde S0 tomaba estos valores y la velocidad inicial en unidades arbitrarias tomaba estos valores. Bueno, pues lo que hacemos es en una hoja Excel, una hoja de cálculo, calculamos el inverso de 1 partido por S0 y el inverso de 1 partido por, el inverso de V0, que es 1 partido por V0, y hacemos la representación 1 partido por V0 frente a 1 partido por S0. Bien, ¿qué obtendríamos? Como tenemos aquí 5 valores, pues obtenemos 5 puntos. Como podéis ver, los puntos están formando una recta. A continuación, haríamos una regresión lineal con la hoja de cálculo y obtendríamos pues la recta que pasa por este conjunto de puntos y obtendríamos la ecuación. Bien, podemos ver el coeficiente de correlación tan alto es porque estos datos no son experimentales, seguro, porque es imposible que sea tan alto, seguro, o no ha puesto las cifras que corresponden, a lo mejor es 9, 9, 9, 9, 9, 7. Bien, y aquí tenemos la ecuación de la recta que pasa por estos puntos. Bueno, comparando esta ecuación con nuestra ecuación, fijaros, la I es 1 partido por V0. La pendiente, que es el 0,064, es la pendiente de esta recta. Esta es la X, luego la pendiente es esto de aquí. Y la ordenada en el origen más 4 tiene que ser la ordenada en el origen de esto de aquí. Pues lo ponemos. Ordenada en el origen 4 es 1 partido por Vmax. Y la pendiente 0,064 será igual a Km partido por Vmax. Bien, una vez hecho esto, esto es un sistema, tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, Vmax y Km, y las podemos resolver y así tendríamos el valor de Vmax y Km. Bueno, algún problema de estos haremos en la colección de problemas. Por último, vamos a hablar de inhibición enzimática.
Un inhibidor es como un veneno en el sistema biológico, bioquímico. Un inhibidor provoca la disminución de la velocidad de una reacción. Para que veáis que son venenos, sabemos que el cianuro bloquea la enzima citocromo oxidasa, que tiene que ver con los procesos de transferencia de electrones y en un aspecto más amplio con la respiración. Entonces, si tomamos cianuro, se nos bloquea una de las enzimas más importantes y por eso morimos, porque dejamos de producirse ciertas reacciones que son fundamentales. Bien, ¿cómo se produce esta inhibición? Bueno, puede producirse por diferentes mecanismos y aquí vamos a explicar dos de los más clásicos, porque aparte están relacionados con la misma ecuación de Michaelis-Menten. Bueno, aquí tenemos el mecanismo de Michaelis-Menten, que esta es la etapa no inhibida, la clásica. Bien, pues en esta inhibición competitiva lo que pasa es que el inhibidor se compite por la enzima para formar un complejo inhibidor enzima. Esto es competitiva porque compite con el sustrato. Entonces, al quitar moléculas de enzima, el sustrato no puede ser catalizado. Por otro lado, tenemos la reacción de inhibición no competitiva. En esta reacción, aquí tenemos de nuevo nuestra etapa, nuestro mecanismo catalítico de Michaelis-Menten. Y entonces ahora lo que hacemos es que el inhibidor, en vez de unirse a la enzima, se une al complejo sustrato enzima, formando un complejo sustrato enzima inhibidor. Aquí no compite con el sustrato por encima, sino se une a ellos. Y al unirse a ellos, distorsiona el proceso reactivo, la formación, el complejo este complejo no es exactamente ese y por tanto no se produce, de aquí no podemos pasar directamente aquí, tendría que perder el inhibidor para poder. Entonces está secuestrando este complejo de aquí. Bien, si se hace experimentalmente, se mide la velocidad inicial de las reacciones en estas circunstancias o sin el inhibidor, se observa lo siguiente. En el caso de la reacción no inhibida, la catalítica, la que corresponde al mecanismo de Michaelis-Menten, como antes, pues es una función que es recta y después se alcanza hasta un valor máximo. En el caso de la reacción competitiva, la competitiva empieza con velocidades más bajas en función del sustrato, pero a medida que vamos añadiendo más sustrato a la reacción inicial, llega un momento que la velocidad alcanza la velocidad máxima de la reacción sin inhibir. En cambio, en la reacción no competitiva se parte de unas velocidades bajas y la velocidad máxima no coincide con la correspondiente a la reacción no inhibida. Bien, haciendo gráficos de este tipo se puede dilucidar qué tipo de mecanismo sigue el inhibidor. Y con esto hemos acabado esta parte.